Amigos de Steelers en español, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Oficialmente comenzó el año nuevo de la liga. Feliz año nuevo para todos nuestros aficionados de la NFL y los aficionados de los Steelers. Esta vez no los saludamos desde el complejo deportivo Rooney, nos encontramos en nuestros hogares debido a la situación de emergencia en la que todos nos encontramos alrededor del mundo. Soy María Rodríguez, me encuentro en Pittsburgh y desde Nueva York me acompaña Álvaro Martín. Álvaro, ¿cómo estás en esta semana tan llena de movimientos y tantas cosas que están ocurriendo alrededor de la NFL? Gusto verte que estás saludable. También tu familia, me cuentas, está en buen estado y eso es importante. Y ha sido una semana, como mencionas, súper bulliciosa. El convenio colectivo se aprueba por los próximos 11 años y eso retrasa un poco todo el proceso de prenegociación, el proceso de anuncio de agencia libre y el comienzo del año nuevo, que oficialmente es el miércoles a las 4 de la tarde del este. A partir de ese momento, María, se establece el nuevo tope salarial, que es justo por debajo de unos $200 millones por equipo. Recuerden que hay una igualdad absoluta en la NFL. Todo el mundo a las 4 de la tarde del miércoles tiene que estar en esa cifra o por debajo. Y cada año varios equipos superan esa cifra entrando a la fecha límite, lo que los obliga a ellos a reestructurar contratos o a despedir jugadores. Recuerden que todo equipo despide jugadores. Hay más de 500 agentes libres, 510 agentes libres en la NFL, lo que implica es que el 30% del plantel de un equipo es agente libre. Por lo tanto, eso es parte de la efervescencia y el fervor de este momento. Y Pittsburgh es uno de los equipos que tenía que adelgazar y lo ha hecho porque no hay otra. Tienes que adelgazar, tienes que entrar bajo ese nuevo tope a partir de ese miércoles a las 4 de la tarde. Álvaro, estaremos entrando en detalles en cuanto a los movimientos que los Steelers han hecho hasta ahora en la agencia libre, pero antes tenemos que mencionar que Ramon Foster, la línea ofensiva, está perdiendo a este gran jugador que por 11 años contribuyó de miles de maneras a los Steelers, no solo en el campo, pero fuera del campo también dentro del vestidor. El lunes anunció su retiro. Álvaro, ¿cómo recapitularía su carrera y sus contribuciones en Pittsburgh? Bueno, quizás al final de su carrera de 11 años, todos con Pittsburgh, se habla más bien de su liderazgo. Uno siempre piensa que Maurkice Pouncey es el líder de este grupo, ese quinteto de la línea, pero sin duda Ramon Foster era el alma, el historiador y un líder de este equipo. Este señor llegó a Pittsburgh como agente libre. No fue drafteado en el 2009. Y para que tengas una idea, entró en su primer campamento tratando de quitarle el puesto a Craig Urbik, que ese año fue seleccionado en la tercera vuelta. No fue capaz, también seleccionó a Darnell Stapleton y terminó jugando 4 partidos como titular. Le tomó 2 o 3 años más tratar de establecerse, pasó a ser guardia derecho, originalmente era un tackle. Finalmente, créelo o no, en el 2012 le quitó la titularidad a un jovencito llamado David De Castro como guardia derecho. Finalmente, al año siguiente, lo pasan a guardia izquierdo. De Castro se queda con la posición de guardia derecho y, como dicen por ahí, el resto es la historia. Le llaman el Big Ragu y creo que para hablar de él y resumir su carrera hay que ver la cantidad de mensajes y la manera emotiva que reconocen su grandeza aquellos no solamente que jugaron con él, pero particularmente aquellos que se enfrentaron a él. Porque aparte de ser un jugador feroz y te daba el golpe y había que dártelo y te lo daba, era una persona muy respetada en la NFL, muy querido en la NFL, y con él la NFL y Pittsburgh pierde un gran líder. Sí, Álvaro, también nosotros como personal y staff del equipo perdimos a alguien que se ha tomado el tiempo de absolutamente conocer a cada persona que trabaja para los Steelers. Es una pérdida para nosotros también, alguien que mirábamos todos los días con una sonrisa y con el que tuvimos el placer de viajar a la Ciudad de México en el 2017 para uno de los football camps de los Steelers también. Así que él tuvo la oportunidad y nuestros aficionados tuvieron la oportunidad de convivir con él en la Ciudad de México. Álvaro, entrando a las transacciones que anunció el equipo esta semana, terminando los contratos de Anthony Chickillo, Johnny Holton,
Mark Barron y Rosie Nix. ¿Qué son estas pérdidas para ti, para el equipo? ¿Qué piensas? Bueno, es interesante que mencionaste, María, el detalle de que el equipo ha mencionado, porque con la emergencia salubrista que existe hoy en todo el mundo que mencionas, la NFL ha insistido de que los equipos no hagan anuncios oficiales hasta que se celebre y se lleve a cabo la prueba física, la prueba médica de cada jugador que o renueva con el equipo o pasa a otro equipo como agente libre. Por lo tanto, no estamos en condiciones, nadie está en condiciones de oficialmente mencionar más allá de lo que, como mencionas, ya están confirmados. Vamos a ir uno por uno de los que mencionas. Y aquí hay varias bajas importantes para Pittsburgh. Comenzando para mí con la de Mark Barron. Él vino de Los Ángeles Rams de Carneros. Este año fue un híbrido entre apoyador y profundo. Jugó el 69% de las jugadas defensivas de Pittsburgh, lo que te deja saber que era un jugador muy importante. Por momentos le quitaba espacio y protagonismo a Devin Bush. Por momentos Devin Bush lo recuperaba, pero es obvio que Devin Bush va a asumir gran parte de la función y carga que hasta este año tenía Mark Barron. Y es importante destacar que va a hacer falta reemplazar, o sea, que alguien, si toma el puesto Bush de Barron, alguien tiene que tomar el puesto de Bush. Así que va a entrar alguien o como agente libre o seleccionado en el draft. En el caso de Chiquilo, jugó en los equipos especiales y era el reserva que le daba un soplo de descanso a TJ Watt y a Bud Dupree. Pero la importancia de su salida es que de nuevo hace falta alguien que llene ese espacio. Por lo tanto, de nuevo, me imagino que sea más bien a través del draft que de agencia libre, veremos a alguien entrar y tomar el puesto de Anthony Chiquilo. Mencionas a Johnny Holton, solamente 3 pases recibidos en todo el año, un chico muy veloz que estiraba las defensivas contrarias, pero el valor importante de Johnny Holton era que era uno de los 2 gunners en los equipos especiales. Era el que llegaba a tratar de interferir o atrapar y taclear al devolver de patadas de salida, devolver patadas de despeje. Y en ese sentido, en ese rubro en particular, creo que Pittsburgh lo va a extrañar mucho más. El último que mencionas es interesante y es una lástima. Se trata de Roosevelt Nix, que por una serie de lesiones en sus extremidades el año pasado, comenzando con el primer partido de la temporada en Nueva Inglaterra, jugó solamente 3 partidos y se extrañó su aporte, se extrañó también su liderazgo, se extrañó su presencia en equipos especiales, pero nos llega no de forma oficial por el equipo, pero a través de un tweet que envió Derek Watt, el hermano menor de los 3 hermanos Watts, DJ en Pittsburgh, JJ en Houston, que estaba en Los Ángeles Chargers, anuncia que está de plácemes porque se reúne con su hermano en Pittsburgh. Así que a raíz de eso podemos anunciar y anticipar que él va a estar con Pittsburgh el año que viene. Interesantísima adquisición. De nuevo, es un fullback y además es as en equipos especiales. Tuvo 16 tackles en equipos especiales. Cuando tienes más de 10 en una temporada, estás teniendo un temporadón en equipos especiales. Él tuvo 16 el año pasado con Cargadores. Rejuvenece en la posición. Traen a un hermano. Eso tiene que ayudar con TJ Watt, sin duda. Y cómo él se siente en Pittsburgh. Así que para mí eso es una contratación muy importante. Lástima lo de Knicks, pero enhorabuena si se confirma finalmente la llegada de Derek Watts. Así es, Álvaro, todavía no ha sido anunciado oficialmente por el equipo. Es algo que tú estarás explicando más adelante porque hay un retraso en estos anuncios, pero para compartir con nuestros aficionados las palabras de Derek Watt vía su cuenta personal de Twitter, fueron una franquicia icónica, una ciudad legendaria y la oportunidad de jugar para el mismo equipo que mi hermano. No pudiera estar más emocionado por lo que me espera en Pittsburgh. Pittsburgh, les prometo darles todo lo mejor de mí y enorgullecerlos. Steel City, let's go. Así que se puede decir que está muy emocionado de ser un Pittsburgh Steeler. Y María, nos mencionaban muchos aficionados acereros, a ti y a mí en las redes sociales, que, bueno, total, el corredor ofensivo Randy Fitchner no utilizó mucho el fullback. Y yo siempre decía, pero es un poquito la gallina y el huevo, ¿quién viene primero? Si no estaba saludable, no estaba íntegro físicamente Roosevelt Nix, no lo ibas a usar. Por lo tanto, va a ser interesante ver si es cierto lo que mencionas, si finalmente se confirma la corazonada que señala y sugiere Derek Watt, es qué hará con él Randy Fitchner. Y yo creo que me parece que Randy Fitchner va a utilizar el fullback, si es verdad que tiene un material humano y talento en la posición, como quizás no lo ha hecho en los últimos años. Creo que esta línea ofensiva de Pittsburgh lo pide, el ataque terrestre de Pittsburgh lo pide, va a ser bien interesante ver cómo lo utilizan.
Álvaro, si nos puedes entrar en detalle también por qué estamos viendo un poco de retraso en los anuncios oficiales alrededor de la liga bajo estas circunstancias de emergencia en las que nos encontramos. Bueno, cuando se contrata un jugador o cuando se renueva un jugador, siempre tiene que haber una prueba física, lo que llaman la prueba médica, en inglés llaman el physical, que es la prueba que cerciora que tú estás en condiciones de honrar el contrato, que no hay una condición médica que amenace con tu incumplimiento del contrato. Para eso te envían usualmente a la sede del equipo, por avión, donde quiera que estés, te hacen una serie de pruebas médicas, tienes que esperar un tiempo y luego tienes que regresar a tu ciudad, a donde habites, donde residas. Se puede imaginar con la emergencia salubrista que hay en este momento en todo el mundo, la capacidad de viajar, de reunir médicos que están bajo mucha presión en este momento en el sistema de salud, es mucho más difícil. Por lo tanto, el retraso, María, se habla en términos de días, semanas y quizás hasta meses antes de que en ciertos casos se pueda confirmar algo directamente y oficialmente por el equipo. Estaremos pendientes de los anuncios y lo estaremos publicando mientras se vuelven disponibles para nosotros a través de los ejecutivos del equipo y de la NFL. Por otro lado, Álvaro, también los Steelers anunciaron que firmaron al tackle ofensivo Matt Feiler y al esquinero Mike Hilton. Ambos eran agentes libres con restricciones. Sí, es lo que ofrecen, lo llaman en inglés, María, el tender. Es una oferta, una especie de reserva. Le estás haciendo un contrato con un monto que no va a ser el monto final. Es una especie de reservación que estás haciendo que le da el derecho a Pittsburgh, como agentes libres restringidos, de igualar lo que otro equipo ofrezca. Y menciona otros nombres de jugadores que verdaderamente tuvieron un papel un poquito subestimados, de no tan alto relieve, pero de suma importancia para Pittsburgh. Matt Feiler se encargó de la posición de tackle derecho y jugó todas y cada una de las 995 jugadas ofensivas de Pittsburgh este año. Increíble. Y Mike Hilton fue un baluarte. Fue el tercer esquinero, el esquinero níquel del equipo. Fue un dolor de cabeza, en muchos casos, para el mejor receptor del equipo contrario, que en terceras oportunidades se metía adentro en la ranura y lo marcaba Hilton. Y además lo pudiste ver y lo pudieron ver los aficionados acereros, la gran capacidad que tenía de colocarse a marcar a alguien en la línea, en la ranura, y en vez de marcar a ese individuo, salir a presionar al quarterback y verdaderamente conseguir capturas, forzar intercepciones, forzar al contrario a cometer errores. El valor de ambos jugadores es enorme. Y de nuevo, ante la situación fiscal apretada que enfrenta a Pittsburgh, me pregunto si serán capaces de retener a ambos, porque creo que el resto de la liga se ha dado cuenta de la calidad de Feiler como tackle derecho y la calidad y versatilidad que tiene Hilton como esquinero. Así que va a ser bien interesante y va a ser muy desafiante para Pittsburgh retener a uno, a otro y particularmente a ambos. Álvaro, por último, pero no menos importante, Bud Dupree fue oficialmente designado jugador franquicia. Todavía tienen tiempo el equipo para llegar a un contrato a largo plazo, pero ¿qué significa para ti el mensaje que básicamente mandó los Steelers al colocarle la etiqueta de jugador franquicia a Bud Dupree? Hay múltiples mensajes y creo que todos son halagadores. María, comenzando con el mensaje que le envían a Bud Dupree. Recuerdo que la prensa y la afición de Pittsburgh entrando al 2019 decía, bueno, ¿cuándo este chico va a firmar finalmente a dar muestras de su capacidad? Bueno, lo hizo y de qué manera, en lo que esencialmente era el último año de su acuerdo con Pittsburgh. La señal que envía es que el valor de Dupree y la mancuerna que hace con TJ Watt es extraordinariamente valiosa. En realidad te deja saber que si piensas un poco en quién provee más presión defensivamente, la cobertura en la secundaria o la presión al frente, Pittsburgh está contestando que es la presión al frente. Están dispuestos a mantener estos dos juntos. Recuerden que TJ Watt también está entrando al final de su acuerdo de novato con el equipo de Pittsburgh, pero será para más adelante. Están hablando claramente que la presión al frente es la que verdaderamente hace que esta defensiva sea eficaz y produzca los cortes de balones, etcétera, etcétera. Y por último, hay otro mensaje importante al vestidor, al camerín del equipo de Pittsburgh, y es, si tú entras y eres parte de esta familia, te vamos a tratar bien. Si tú produces y eres buen compañero de equipo,
y haces cosas buenas por esta franquicia se va a encargar de ti. Claro, está por verse si serán capaces de retenerlo a largo plazo. Esto es por solamente un año, pero por lo menos se están comprando este año los Steelers y no va a ser barato. Se le están pagando muy bien a Dupree. Y veremos si serán capaces de retenerlo más a largo plazo cuando habrán otras necesidades urgentes y otros jugadores también que querrán renovar de cara al año entrante.